Bienvenidos a todos nuestros seguidores en este canal de Betty Blanca en Instagram. Hoy vamos a hablar de sexo o de sexualidad. Bueno, Pedro Luca, ¿es lo mismo hablar de sexo que de sexualidad? Bueno, empieza la pregunta fuerte porque además son conceptos diferentes, si es cierto, y además hay mucha polémica al respecto, ¿no? E incluso son conceptos, sobre todo el concepto de sexualidad es un concepto muy amplio, que incluso bajo mi punto de vista, porque esto ya aquí todo es opinable, porque es como le pasa como a otros conceptos como el amor, como la inteligencia, que son conceptos difícilmente definibles, pero el concepto de sexualidad, digamos que abarca, es como el conjunto de vivencias afectivas, emocionales y todas las conductas que de alguna manera tenemos y que están condicionadas por nuestro contexto sociohistórico y que a lo largo de la historia han estado condicionados según el sexo, porque se ha educado sexualmente diferente a hombres y mujeres, ¿no? Entonces los comportamientos también están mediatizados por esta sexualidad, ¿no? Que si te puedo poner un ejemplo de sexualidad sería eh, dos hombres heterosexuales en la India, mientras toman el té en una tetería, se acarician el pelo. Bueno, pues esto tiene que ver con la sexualidad. La sexualidad no solo tiene que ver con lo estrictamente genital o con lo coital, tiene también que ver con la manera en la que me acerco al otro, la manera en la que miro al otro, toco al otro, y bueno, tiene que ver con todo esto. Y el sexo sería ya una parte más, la parte más biológica, ¿no? Que es lo que al final también, digamos, toda la parte, todo lo que tiene que ver con el proceso de sexuación a nivel orgánico, ¿no? Que Pues, también, que pues, también es un espectro, ¿no? Que también es ujú. un espectro, no es hombre y mujer, no es binomial, también es otro espectro, y en ese espectro, entre hombres y mujeres, nos situamos todos los seres humanos. Pero no podemos huir de la sexualidad, somos seres sexuados. Bueno, pues no te he presentado porque hemos entrado de lleno. Pedro Luca es psicólogo, sexólogo y con publicaciones, profesor y además desarrollador de aplicaciones informáticas. Y hoy hemos invitado a Pedro a que esté con nosotros con el propósito de hablar de sexualidad en personas con discapacidad, en personas con diversidad funcional. Para el colectivo de personas con discapacidad, la sexualidad es más tabú que para el resto de la sociedad. Bueno, cuando hablamos de sexualidad, si nos referimos a toda la parte relacionada con la actividad sexual, es decir, toda la parte relacionada con lo que se hace con los genitales, ¿no? Pues sí, evidentemente es un colectivo, sobre todo dentro de lo que es la diversidad funcional, lo que sería la intelectual, sobre todo en ese colectivo, pues sí, es mucho más tabú además a todos los agentes que rodean a esta persona, tanto si es una persona institucionalizada, como por ejemplo pues la dirección del centro, los profesores, hasta los padres, grupos de iguales, todo ahí, bueno, los grupos de iguales no es diferente, ¿no? Pero sí, hay mucho más tabú, pero que también en personas sin diversidad funcional o con otras diversidades funcionales, mejor dicho, también hay tabú. No hay, siempre hay tabú en relación a la sexualidad, sí. Siempre los ha habido y todavía los hay. Pero en unos colectivos más que en otros. Falta de educación, cuando digo si falta de educación, me refiero si en las universidades hay que abordar más el tema, si por ejemplo en profesionales como monitores o profesionales que tienen una relación directa con personas con discapacidad de cualquier tipo, hace falta más educación, más formación. Pues mira, como se dice aquí en Andalucía, hace falta a expuerta educación sexual. ¿Por qué? A veces se confunde esto de la educación sexual y es verdad que recientemente, no sé si ha sido este año, que salió una noticia brutal de creo que en Almería, ¿no? Que una sexóloga había con chavales de no sé si eran adolescentes o preadolescentes, pues le había enseñado en clase cómo hacer una felación y a raíz de ahí se produjo, bueno, un boom, salió todo lo del PIN parental y bueno, hubo una serie de cosas que ahora, de hecho, a raíz de eso y de otros movimientos que está habiendo, se está atacando mucho a la educación sexual. Pero la educación sexual no solo es hablar de la actividad sexual en sí, es también educación sentimental, es educación en valores, es una educación integral y efectivamente hace falta en cualquier ámbito, tanto en la universidad, por ejemplo, en la facultad, un médico se forma
Oye, cuando nosotros estamos en un proceso de enfermedad y acudimos al hospital, no dejamos de tener sexualidad. Y bueno, que un médico tenga formación, cierta formación sobre el hecho sexual humano es bueno. Y un profesor, como es lo que tú me estás preguntando, pues mucho más, ¿no? Porque está trabajando, sobre todo en el ámbito de la diversidad funcional intelectual, no con niños y niñas, sino también con adultos, en donde ya deberían de poder tener derecho a tener una vida sexual más autónoma. Pues sí, evidentemente los profesores tienen que tener formación en educación sexual, porque para hacer educación sexual hace falta formación, porque muchas veces no sabemos cómo contestar a las preguntas si no tenemos la suficiente formación o no sabemos hasta qué punto, hasta dónde llega la educación sexual o hasta dónde tengo yo que hablar de esto, ¿no? Dependiendo de la edad. Entonces sí, cierta formación es necesaria, efectivamente. En este sentido, habría que ampliar la formación fuera del aula y fuera del ámbito profesional y entrar en las familias, ¿no? Oh, totalmente. En el ámbito de la diversidad funcional, bueno, entrar en las familias, cuando yo todas las preguntas, como vienen de ti, pues efectivamente me las voy a enfocar a la diversidad funcional, pero para todas las familias, independientemente de si hay o no hay discapacidad, es decir, para todas las familias es necesario eso, pero más aún para para las familias que tienen un hijo o una hija con alguna discapacidad, sobre todo si es intelectual. Básicamente porque al final, a medida que esos niños y niñas van creciendo y se transforman en adultos, pues van a tener las mismas necesidades, las mismas que cualquier persona, porque son personas, ¿no? Entonces, al final, esto no puedes huir o esconder o camuflar o enmascarar un problema, porque no es un problema, son necesidades. Y claro, las familias, yo creo que desde la educación sexual lo que hay que hacer es convertirlas en las aliadas, que vean la educación, porque si tienes la suficiente, digamos que la educación sexual tiene unas ventajas que a veces los propios padres y madres no saben valorar. Como te pongo un ejemplo, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual que no ha recibido educación sexual, pues a lo mejor no sabe hasta qué punto una conducta puede ser o no ser un abuso. Ajá. Entonces, hasta ese punto es importante la educación sexual. El- Hace mucho tiempo, no sé, tú podrás estar más informado, había una tendencia a inutilizar los órganos genitales de personas con discapacidad intelectual, principalmente de mujeres. ¿Eso ya ha pasado a la historia? Pero, Eso perdón, ¿me puedes de utilizar, has dicho? de inutilizar los órganos Inutilizar. Ah, sí, ya sé a qué te refieres. de inutilizar los órganos genitales de, de jóvenes con discapacidad intelectual o no tan jóvenes, ¿no? ¿Eso es una página ya oscura que ya ha pasado o todavía sigue habiendo en el sustrato de alguna familia esas situaciones? A ver, yo sé que en otras culturas y en otros países se hacen ablaciones, por ejemplo, o se producen ciertas castraciones químicas, etcétera. Pero quiero pensar, yo no conozco casos personalmente, y quiero pensar que en nuestro país eso no se produce. De hecho, porque raya con toda ética y además va contra todo lo que es la salud y el bienestar de una persona y que tiene unos derechos sexuales y tiene unos derechos que no le pueden ser arrebatados, ¿no? De hecho, es que no debería ser arrebatado ese derecho en ninguna sociedad, porque son derechos humanos y los derechos humanos es una ética universal que deberían aplicarse en todo el globo terráqueo. No obstante, yo no estoy quizás tan metido como vosotros en el tema de la discapacidad, pero quiero pensar que evidentemente no, que esto en nuestro país no ocurre. Si algún espectador quiere decir algo, o tú mismo quieres decir algo, Antonio. Bien. Mm. ¿Existen complejos? O sea, cualquier ciudadano tiene, cualquier persona tiene complejos, unos más que otros. En el colectivo de personas con discapacidad, si tienen más complejos de fracasar a la hora de querer obtener una relación, ya no solo sexual, sino también sentimental, se piensa que igual no se va a poder alcanzar la expectativa de la otra persona a la que se quiere conquistar. Sí, efectivamente, como todos, como has dicho tú bien, tenemos complejos, pero cuando tenemos una discapacidad, pues, bueno, dependiendo de los recursos de cada persona,
puede tenerlo más exacerbado o más aumentado por su situación vital, evidentemente. Porque, bueno, cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de algo muy amplio, muy amplio. Estamos hablando de, pues, por ejemplo, de una discapacidad adquirida, de una lesión medular o de otro, vamos, otro, cualquier tipo de discapacidad que pueda hacer que, pues yo que sé, que pueda tener una dificultad con mi respuesta sexual y yo no pueda tener una erección o quizás no pueda tener una adecuada lubricación o dilatación de la vagina por causa orgánica, porque no tenga un buen control de esfínteres, porque tenga una discapacidad motora que me implique a poder o que tenga otro tipo de discapacidad que también de alguna manera afecte al autoconcepto corporal, ya que hoy en día vivimos en una sociedad en donde los modelos estéticos dominantes son tan estrictos y tan inalcanzables. Por eso todos tenemos complejos y a lo mejor quizá una persona con discapacidad puede tener un plus más, pero bueno, en el ámbito de la discapacidad intelectual, pues a lo mejor podemos encontrar todo lo contrario a ese nivel de complejos, ¿no? Sino gente, A bueno, yo desinhibida. más desinhibida y a lo mejor en ese sentido no tenemos que aprender de ellos, ¿no? Yo creo Ujú. que ellos tienen que aprender de nosotros algunas cosas y nosotros tenemos que aprender de ellos otras, evidentemente. Para los más retraídos o para aquellos que tienen más limitaciones, en algunas comunidades, por ejemplo en Cataluña, se está potenciando la existencia de los asistentes sexuales. En otros países, muy poco, está regulado, en España aún no. Hay quienes son unos detractores de esta figura porque consideran que ese servicio íntimo podría estar más cercano a la prostitución que al de la propia asistencia. Tú como psicólogo, ¿qué papel crees que pueden ocupar los asistentes sexuales? Bueno, si vemos la película Las sesiones, pues podríamos decir que la asistencia sexual es un bien para la persona. Tú como psicólogo, ¿qué opinas de esta figura? A ver, yo como psicólogo, además soy psicólogo general sanitario y sexólogo clínico, y por tanto gran parte de lo que me dedico es a tratar con adultos normales que atraviesan con dificultades y evidentemente uno de los ejercicios que tenemos que hacer de los psicólogos, bueno, pues el no enjuiciar y tener una capacidad para escuchar y no tener prejuicios acerca de lo que estás escuchando. Por tanto, yo como psicólogo, ¿qué opino en relación a este tema, ¿no? Que puede despertar ciertos conflictos o resistencias porque a veces la gente puede confundir la asistencia sexual con la prostitución. Y yo creo que hay ciertas diferencias. Es verdad que también hay ciertas similitudes porque no deja de ser un intercambio de carne o de contacto de piel con piel por dinero, pero hay grandes diferencias que creo que ya que me hace la pregunta hay que poner sobre la mesa. Lo primero es que las personas con diversidad funcional a veces tienen dificultades para acceder bueno, a contextos de social normalizados, ¿no? En donde puedan, digamos, establecer relaciones de pareja o relaciones que les permitan poder tener este tipo de encuentros o incluso situaciones de personas que pueden tener ciertas discapacidades motoras que incluso le impidan poder tocarse a sí mismos, básicamente, que le impidan poder masturbarse, ¿no? Algo tan básico una necesidad tan básica en los seres humanos, ¿no? Entonces, claro, aquí la figura del asistente sexual pues juega un papel indispensable para poder abordar necesidades fisiológicas y luego también humanas que tenemos las personas, de afecto, de cercanía, con respecto a nuestra sexualidad. El asistente sexual es una persona que para todos los espectadores que estéis, que hayáis visto la película Las Sesiones, pues fíjate que esa película yo cuando la vi, que la han nombrado, está tratada de forma exquisita porque creo que está muy bien asesorada porque la asistente sexual que sale en la película aborda los miedos de él, porque claro, él tiene una serie de miedos de que no va a poder responder en los términos estándares a una situación Incluso, sexual. incluso el miedo del castigo divino. Exactamente, Que también. digo que es importante esto, introducirlo como elemento en la educación cristiana que tenemos la mayoría de los españoles ahora mismo que nos pueden seguir, ¿no? Sí, efectivamente. A ver,
modelo cristiano, bueno, el modelo cristiano, digamos, la moral judeocristiana, esa moral en donde la sexualidad ocupa un lugar, en donde el modelo podría ser el modelo reproductivo, el modelo de la cristiandad, el modelo reproductivo. El modelo reproductivo, ¿cuál es? El modelo reproductivo es, oiga usted, el sexo es para reproducirse y bajo el paraguas del matrimonio. Por tanto, si el sexo es para reproducirse y bajo el paraguas del matrimonio, ¿quién puede tener o quién tiene legitimidad para tener actividad sexual? ¿Quién tiene legitimidad? Pues aquellos actores que puedan reproducirse, es decir, hombre con mujer. Por tanto, desde ese modelo se sanciona la homosexualidad porque no tiene una coherencia reproductiva. Pero es que también términos como el viejo verde o la vieja verde también vienen de ahí, ¿no? De que, bueno, que ya son edades no reproductivas en donde también se ha sancionado desde ese modelo. Y ya yéndonos a las personas con diversidad funcional, discapacidad intelectual, que tampoco de alguna manera también se le ha censurado, bueno, el hecho de que puedan reproducirse porque hay más probabilidad en el caso del síndrome de Down, de que tengan niños, de que puedan cuidar incluso a esa descendencia, pues también el hecho de que no se pueda reproducir es lo que también está por encima de que sea legítimo o no. Entonces, al final, desde esa moral judio-cristiana que planteas, todo gira en torno a lo reproductivo. Por tanto, y volviendo a la figura del asistente sexual, eh, eh, la actividad sexual que tiene un asistente sexual está ajena, no ajena, pero no con los límites del modelo reproductivo. Los límites del modelo reproductivo son pene en vagina, ¿no? Entonces, está ajena de eso, es decir, si el asistente puede ser caricia y de masaje, y en donde mi demanda es que se aborden la necesidad que tengo de cariño, afecto y cercanía. Un asistente sexual. Por tanto, hay cierta diferencia. Eh, Quería preguntarte acerca de una ocupación tuya, creo que será profesional, no sé si es de afición, que es el desarrollo de aplicaciones precisamente para ayudar o contribuir a que una persona pueda mejorar sus relaciones sexuales. ¿Podrías hablarnos de alguna de esas aplicaciones que has desarrollado? Sí, bueno, he desarrollado solo una aplicación, otras las tengo en mente, pero no, al final no le he dado salida. Bueno, digamos que como en consulta se me daba bien ayudar a los hombres que tenían eyaculación precoz y además me vi que siempre repetía lo mismo en consulta, ¿no? Digo, todo lo que se repite se puede automatizar, entonces lo que me lo llevé a una aplicación. Y entonces elaboré un algoritmo en donde básicamente es un planteamiento de un entrenamiento para superar la eyaculación precoz, ¿no? Entonces es una aplicación que trata de eso, se evalúa si hay presencia o no presencia de eyaculación precoz y aplica un entrenamiento. Evidentemente una aplicación no va a dar solución a eso, pero bueno, es una manera de también concienciar y hacer educación sexual y desmitificar, porque la aplicación también tiene, bueno, mucha información que se puede el usuario leer acerca de la eyaculación precoz y al final, pues también con la información tienes poder y puedes también contribuir a superar el problema. Pues si te parece bien, hemos recibido 3 preguntas de eh, personas que pertenecen a una asociación de personas con discapacidad intelectual de Almería, ASPAPRO, y Ujú. nos dicen, los derechos sexuales son derechos humanos universales, basados en la libertad, dignidad e igualdad de todas las personas. La pregunta es, ¿cómo puedo saber si se respetan mis derechos sexuales? Bueno, evidentemente hay una serie de derechos, además realmente si ponéis en Google mismo, ponéis derechos sexuales, eh, creo que son 13, bueno, no recuerdo el número, pero y os los podéis leer y una vez y en cuanto lo leáis, evidentemente vais a saber si se están respetando o no se están respetando todos vuestros derechos sexuales, pero realmente implican eso, lo que ha dicho es libertad, ¿no? Entonces, claro, cuando hay una restricción de la libertad o donde yo no puedo ser autónomo, donde no puedo tener derecho a tener una de otros cuerpos, pues claro, se pueden estar vulnerando derechos
si la educación sexual, porque muchas veces la educación sexual que se da desde el ámbito de la discapacidad intelectual, que es de donde están haciendo la pregunta, a veces suele ser una educación sexual un poco más autoritaria. Yo creo que esto con los años se ha ido abandonando, pero al final lo que aprenden las personas con discapacidad intelectual es a obedecer, ¿no? Y entonces un chaval o una niña que se está masturbando le dicen eso no se hace, y eso no es lo que hay que decirle, lo que hay que decirle es que eso se hace en privado, lo que hay que enseñar. Entonces se pueden estar vulnerando derechos a lo mejor de forma inconsciente, pero sí, efectivamente se pueden estar vulnerando. Pero ya te digo, cómo saberlo es bastante sencillo, porque los derechos no es difícil vulnerarlo en el ámbito de la discapacidad intelectual, ¿eh? No es difícil, no es difícil. Otra cuestión que plantea es, por tener una vida sexual, no, para tener una vida sexual sana, debemos aprender a cuidarnos y querernos. La pregunta es, ¿qué profesionales nos pueden ayudar si tenemos dudas sobre nuestra identidad de género? Profesionales, hombre, yo siempre recomiendo acudir a profesionales expertos en sexología, porque están lo suficientemente cualificados y formados para abordar todo este tipo de cuestiones de identidad, mucho más que otro tipo de profesional. Es decir, cualquier profesional, incluso independientemente de la formación troncal que tenga, ya sea médico, enfermero, psicólogo, si es experto en sexología, bueno, pues va a tener una formación que le puede permitir abordar, eh, eh, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la identidad, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la identidad. Entonces, dependiendo cuál sea el abordaje, pues cuál sea la demanda en cuestión, pues se haría un abordaje o se haría otro, ¿no? Pero sí, efectivamente, en el ámbito si ya es complicada la identidad. A mí me gusta hablar de identidad sexual, ya os he dicho antes por qué el tema del género y tal, pero bueno, identidad de género e identidad sexual, porque creo que no se solapan y son sinónimos. De hecho, identidad sexual e identidad de género yo los veo así, en mi opinión personal. Realmente, si ya de por sí una persona que no tiene discapacidad tiene dificultad con este ámbito, sobre todo la dificultad es social, es sociológica, ¿no? Es más social, más que individual, ¿no? Que quizá a quien hay que tratar no es al individuo, lo que hay que tratar La es sociedad. a la sociedad, exactamente. Entonces, pues en la discapacidad como colectivo, pues es todavía peor. De hecho, la homosexualidad, ¿no? La homosexualidad que ya está tan extendida, ya no tolerada, sino que ya es algo que no está sancionado, quiero pensar. Bueno, hay por ahí todavía algunas cosas que pasan a día de hoy en la homosexualidad, pero bueno, cada vez la homosexualidad está totalmente normalizada, pero está normalizada en la discapacidad intelectual. Pues posiblemente la respuesta es que no, porque a lo mejor el comentario fácil sería, míralo, si es que no saben, si no sabe ni lo que quiere, ¿no? Una persona con discapacidad intelectual que le atrae a alguien de su mismo sexo, a ojos de una persona sin discapacidad intelectual, es que no sabe lo que quiere. Pues a lo mejor sí lo sabe y lo sabe mejor que tú. Entonces sí hay más problemas Pero no se le en da la ese ámbito. oportunidad. No se le da la oportunidad, sí. La tercera cuestión y la última que plantean dice, tenemos derecho a disfrutar de una sexualidad plena. La pregunta es, ¿por qué en algunos entornos residenciales no permiten tener relaciones sexuales a las parejas? ¿Qué alternativas nos ofrecen? Tú que has trabajado en algunos centros, igual puedes tener una respuesta más cercana. Pues sí, mira, yo he tenido bastante experiencia en centros de personas con discapacidad intelectual cuando se hablaba de la discapacidad. Ahora se habla de la diversidad funcional. Pero fíjate, te voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí en un centro. No voy a decir de dónde, pero bueno, fue hace muchos años, ya lo puedo contar. Yo cuando entré a aquel centro, una de las primeras cosas que me pasaron, bueno, me pasaba a casi todos los centros que iba, porque yo en aquel momento hacía educación sexual en este ámbito. Pero en ese centro me pasó como en demasiadas ocasiones. Entonces me tocaban mis genitales de manera indiscriminada conforme entraba al centro, tanto ellos como ellas, hasta llegar a mi sitio. Pues no sé si el pasillo o lo que tardaba en llegar eran
podría tardar 1 minuto, pues podía llegar a tardar 10 porque me iban parando muy cariñosos, pero bueno, una cosa es un abrazo y otra cosa es que invadan mi espacio y me toquen el genital. Y otra de las cosas que me encontré en este centro fue, en el pasillo, me encontré un cartel con unos labios tachados. Entonces le pregunté qué cartel significaba prohibidos los besos, ¿no? O sea, estaban prohibidos los besos. Por tanto, en las personas que están institucionalizadas, es cierto que dentro del centro existen unas normas que hay que revisar y que para poder revisarlas de una manera ética es necesario que tanto dirección del centro como padres y madres, como personal docente y como personal no docente, limpiadores, limpiadoras, o sea, todo lo que rodea a estas personas tengan formación, educación sexual para que este tipo de cosas evidentemente no pasen y ellos dice, ya, pero es que solo llevan 9 meses, no son tan pareja. Bueno, pero ¿cuál es el tiempo por qué tienes tú que ponerle un tiempo a dos personas de 40 años que están institucionalizadas y les tienes que poner un tiempo para que puedan dormir en una misma habitación, por ejemplo, ¿no? Como a modo de ejemplo. Entonces, ahí sí hay mucho por que trabajar todavía. Yo no sé, yo hace tiempo que no trabajo en centro de discapacidad intelectual, no sé si esto ya se ha abordado, pero yo cuando estuve trabajando vi, que fue hace ya unos años, vi muy verde el asunto de cara a la educación sexual. Entonces, para solucionar ese problema es necesario que todos los agentes que rodean a los usuarios del centro Tenga formación. tengan una formación integral en la educación sexual. Sí. Para finalizar, salvo que tú quieras añadir algo más, me gusta acabar con alguna recomendación de nuestro invitado. Te pediría si tienes ahora mismo, te viene a la cabeza, además de las sesiones, alguna otra película en la que pudiéramos utilizarla para tener esa orientación de las personas con discapacidad, las personas con diversidad funcional, podríamos mirar y ver algún tipo de reflejo o al menos algún tipo de orientación, además de pasarlo bien y estar entretenido viendo esa película. Ujú. Es decir, películas sobre diversidad funcional hay muchas, Y no evidentemente, discapacidad, y no disexualidad, digo. Aparte de las sesiones. claro, claro, y sexualidad, pero bueno, ahora mismo así, es cierto que estoy atravesando un momento en mi vida que tengo demasiado trabajo y no tengo tiempo para ver películas. He sido muy cinéfilo, tengo que decirlo, muy cinéfilo, me tragué todo el cine clásico y tal. Y ahora mismo no se me ocurre una película que aborde el tema de forma exquisita, porque incluso esta que se hizo en España con el chaval este que tenía el síndrome de Down, no se abordaba Sí, la con sexualidad. Pablo Pineda, ¿no? Con Con Pablo. Pablo Pineda, exactamente, no se abordaba la sexualidad. Se abordaba un poco el deseo que tenía él, pero no se abordaba desde este punto de vista que estamos aquí un poco explorando. No conozco una película, sí conozco una película pornográfica de personas con discapacidad que se llama Yes We Fuck, que no Ah, sé si sí. la conocéis. Sí, además Pues, le hemos proyectado aquí en Blanca, le hemos proyectado en una sesión de. Es un documental y es un precisamente documental. es un documental y lo hemos proyectado hace 2 años aquí en Blanca y tuvo bastante aceptación. Además, ese documental después ha tenido una prolongación con un largometraje ya de ficción. Ah, vale, yo al final no tuve oportunidad de verla porque cuando salió Pero bueno, publicada yo no estoy de acuerdo contigo que sea pornográfica. Bueno, yo, el documental. Bueno, sí, este es otro debate tremendo, ¿no? El tema de la pornografía, ¿no? Nosotros creemos que la pornografía cuando escuchamos la palabra pornografía, creemos que la pornografía es todo lo mainstream, es decir, todo lo convencional. La pornografía que tenemos, pero se está haciendo una pornografía muchas veces dirigida por mujeres, se está haciendo ahora una pornografía que a lo mejor tampoco la categorizarías tú de pornografía, pero es pornografía que creo que hay que ampliar el término de pornografía para que la pornografía no sea siempre esa como, incluso la gente viene a consulta diciendo que si la pornografía me ha ocasionado a mí la disfunción eréctil, como si la pornografía tuviera la culpa de todo, ¿no? Cuando hay muchos tipos de pornografía, a ver,
Es un documental, es cierto, pero bueno, hay escenas de sexo subiditas de tono, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Entonces, Sí, entonces, lo pornográfico no solo es lo en donde lo genital se ve de forma explícita, ¿eh? Siempre hacemos la diferencia entre eso, ¿no? Y creo que en Yes We Fuck se ven los genitales de forma explícita, ¿o no? sí, 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 sí. Entonces, De varias personas. Así que si te parece, nos quedamos con esa expresión de nosotros podemos tener relaciones sexuales y muchísimas gracias, Pedro, por haber estado con nosotros. Ha sido un rato no solamente agradable, sino también muy instructivo. bueno, pues encantadísimo de estar con vosotros y de poder hablar de este tema tan muchas veces tan olvidado y que es tan necesario y ojalá estos pequeñas píldoras de hablar sobre sexualidad en este ámbito, bueno, pues motive y haga que en un futuro no muy lejano, pues las personas que tengan discapacidad intelectual, física o sensorial, pues puedan desarrollarse sexualmente como cualquier persona. Eso sería lo idóneo, sí. Eso esperamos. Muchas gracias, Pedro. Hasta la próxima. Venga, pues nada, un Adiós. saludo, hasta luego. Y a todos los seguidores también.